Bueno, mis queridos amigos, invoquemos al Espíritu Santo. Padre amado, Padre bueno, Padre de Jesucristo y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, por la intercesión poderosa de la Virgen María, esposa del Espíritu Santo, pedimos en este momento que descienda sobre nosotros la luz del Espíritu Santo, la fuerza de su poder, y nos sellamos con la sangre de Jesús y sellamos nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, vida, pasado, presente y futuro. Todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, este lugar, nuestras vidas, nuestros bienes espirituales y materiales. Como decía la Madre Vieterlich, esta mística maravillosa, la fundadora de la obra de los Santos Ángeles, cada vez que usted dice Santos, Santos, Santo es el Señor, Dios, Rey de los ejércitos, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santifica el lugar, un ángel se planta en ese lugar, usted le da la vuelta a la manzana rezando el Santos, va a santificar el lugar. Aprovechemos eso para santificar tantos lugares que han sido contaminados con la brujería, con tanta hechicería, ocultismo y tantas cosas que estamos viviendo con esta religión del anomos, del hombre sin ley. Bueno, mis queridos hermanos, la Madre Eugenia Ravasi tuvo una revelación y unos diálogos con el Padre Celestial, y como todas las cosas católicas, y como fue Don Bosco, como fue San Ignacio Loyola, se extendió rápidamente por todas partes, sin dinero, con pura fe, ¿no? Porque todo lo que le pidan al Padre en mi nombre lo concederán. Y lo que decía Don Tomás de Kempis, ocúpate de mis asuntos y yo me ocuparé de los tuyos, eso a mí me consta. Entonces, del Padre procede toda bendición en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un libro que llamaba Las falacias de la evolución, de un decano de filosofía de la Universidad de Harvard, pues diciendo, imagínense si descendemos todos de los pescados, de una evolución, entonces los elefantes descienden del pescado y los 2 millones de insectos descienden del pescado. Eso no tiene lógica, porque ahora los descubridores de la ruta genética y del ADN, ¿no? Del genoma humano, descubrieron que no habíamos evolucionado y que no veníamos de los micos, porque si no, pues en este momento habría varios micos y varios monos evolucionando y empezarían a leer o a hablar o a hacer poesías, lo que hacen los hombres, ¿no? No, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y la creación se le adjudica al Padre Celestial. Imaginen cuántos miles, 30.000 variedades de orquídeas. Eso no es que evolucionaron las rosas y se volvieron orquídeas y las orquídeas claveles. Además suena absurdo, ¿no? Eso, ¿sí? Es decir, hay una especie de evolución que es la adaptación al medio ambiente, y que los climas, por ejemplo, los áridos, que son árido quiere decir el que ara, vienen de la India. Áridos, hay en la India hay áridos, pero el color es mucho más oscuro que los áridos de Alemania o los vikingos, porque el sol, el clima, la alimentación es distinta, entonces hubo una adaptación a esa cosa, ¿no? Los chinos son como los pieles rojas, son parecidos el color. Perdón, los japoneses y los pieles rojas, los chinos son diferentes por una adaptación también por la religión, y hay una influencia también malévola y maligna en las idolatrías de las personas que pueden influir en la forma racial, en el tamaño, en las cosas, también los procesos de alimentación. Los romanos no eran tan altos, eran muy fornidos y muy fuertes, pero no eran tan altos como la gente de ahora, porque la alimentación ha evolucionado y se morían muy rápidamente por las mezclas del cobre y el hierro en las ollas que se oxidaban, y por eso se morían. Eso han descubierto los antropólogos y los arqueólogos modernos en toda esa ciencia que sirve. La ciencia es pues buena cuando sirve para el bien,
y es mala cuando no sirve para el mal. Sí, me contaban que en Canadá hay un campo de concentración para las nuevas tecnologías tremendo, tremendo, para controlar el hombre. También eso es parte de la maldad del hombre también, ¿sí? Por eso Jesús nos dijo en Mateo 24, el Apocalipsis de Jesús, crecerá la iniquidad en toda la tierra. Entonces, como la madre Ravasi por primera vez recibe diálogos con el Padre Celestial, y el Padre se queja de que, o no se queja, le dice que todos han tenido fiestas. Jesucristo, pues por supuesto, muy merecidas, el Espíritu Santo en Pentecostés, el nacimiento de la Virgen, los apóstoles, todos muy merecidas las fiestas. La iglesia celebra cada día. Cuando estamos grabando de Santiago, el patrono de España, de la ruta de Santiago, ¿no? Pero el Padre Celestial, 2000 años, no hubo una fiesta del Padre. Era una fiesta de la Trinidad, del corazón de Jesús, de todo, pero el Padre Celestial solamente no. Entonces, este evento que vamos a tener es muy importante porque vamos a hacer la consagración del Padre Celestial. Vamos a ver las imágenes simbólicas, porque las imágenes del Padre, Dios es espíritu, Dios no tiene una imagen antropológica como nosotros, pero creó al hombre a su imagen y semejanza y los hizo hombre y mujer. En el hombre está la fortaleza y en la mujer está la ternura. Entonces, pues es la imagen y semejanza de Dios, creados por Dios, ¿no? Pero la creación que se adjudica al Padre, pues es plural, siempre interviene el Hijo y el Espíritu Santo, por eso la palabra del Génesis dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios creó a los ángeles, como dice San Agustín, que es el Padre, dice Santiago, que es el Padre de todas las luces, y San Agustín de que esas luces son los ángeles. Entonces hubo ángeles caídos, ¿sí?, que se rebelaron contra Dios. Juan, Isaías 14, Ezequiel 28, y se convirtieron en demonios. Esa de Ana Catalina M, esa descripción de la caída de los ángeles es perfecta. Se volvieron demonios porque dice que Dios sacó el fuego de ellos, o sea, les quitó el Espíritu Santo y no pueden sino odiar. A mí me impresionó mucho ahora que me dijeron que se han secado las aguas del río Éufrates, y el libro del Apocalipsis dice se secaron las aguas del río Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente, o sea, a los comunistas de la China, Laos, Camboya, Corea del Norte y todo, que van a invadir Europa y van a invadir el mundo. Inclusive los Estados Unidos tendrán en su territorio tropas chinas que nunca han tenido. Será una cosa terrible, terrible. De todas maneras, Dios hace las cosas bien, Dios todo lo hace bien, nunca se equivoca. Y de un mal saca un bien. Dios es amor y sigue siendo amor. Padre Umaña decía, Dios ama hasta las almas de los condenados por toda la eternidad, pero si ellos pidieran perdón, los sacaría de allí. Pero no pueden pedir perdón porque solo saben odiar. Decía alguien que los condenados seres humanos, ahora que todos los demonios han salido del infierno, por eso tenemos todo este feminismo, todas estas películas atroces, todos estos asesinatos de niños. Me gustó el señor Trump que dijo que a los que violaban niños, él, si fuera presidente de nuevo, pondría la pena de muerte contra los violadores de los niños, ¿no? Oremos por este hombre que es presbiteriano y es un cristiano bueno, no es de los que comen niños agitados como cuentan de los restaurantes del señor Obama y los señores Clinton, de Illuminatis, de manera que no es eso. Es un buen hombre, y bueno, multimillonario, entonces por eso lo odian, la lucha de clases y todo eso. Dios es Padre, Dios es mi Padre, gritaba un santo, ¿no? San Francisco de Asís se subía a los árboles y gritaba Dios es mi Padre en francés, porque mamá Pica, la mamá de Francisco, era francesa.
y le enseñó el francés, y él cantaba en francés, ¿no? Ese Cristo de la Edad Media, ese Cristo tan grande, ese santo tan grande que Dios nos dio para reformar la iglesia. Como un solo hombre es capaz de reformar la iglesia, cuando la iglesia ha tenido épocas de corrupción, muchas épocas. San Benito, cuando llegó, los frailes estaban corrompidos y Dios escogió un hombre, San Benito de familia noble, y Santa Escolástica también, y escogió esos dos santos, y con eso empezó la reforma de la iglesia, con los benedictinos, y después vinieron los trapenses, todo eso, y la iglesia es muy rica en comunidades religiosas. Le comentaba yo hoy a alguien precisamente que la misericordia del Padre, misericordia del corazón de Dios con el mísero, con nosotros, es tan grande que la iglesia tiene obras sociales a través de muchas obras sociales, a través de sacerdotes, de monjas, de laicos. Mire, el Banco de Alimentos en Colombia está en varias ciudades, y eso suscita mucho el odio de los ateos, el demonio. Y las monjitas vicentinas tienen más de 150 obras en Colombia, en todas partes, en Bucaramanga, el Asilo San Rafael. Manejan muchas obras buenas. Es cierto que en algunos conventos se ha colado el Asmodeo, el demonio de la impureza, en los seminarios también, que es lo que el demonio hizo. Por ejemplo, meterse en la columna vertebral de la iglesia, de los padres jesuitas que dieron esos santos tan grandes como San Francisco Javier y San Pedro Claver, y santos de una fe, los salesianos, Don Bosco, la mamá Margarita, el padre Rúa, Don Santo Domingo Sabio. Todo esto, o sea, la iglesia después de la tribulación, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, haya desaparecido un tercio o tercera parte de la humanidad, porque Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Santa Faustina Kowalska decía que cuando termine el tiempo de la misericordia, comenzará el tiempo de la justicia. Creo que eso ya sucedió y que está sucediendo, y se va a acelerar y va a ser muy fuerte todos los sucesos sobre el mundo, que mucha gente perderá la fe. Roguemos para que no nos pase a nosotros. Rueguen por mí, yo rogaré por ustedes, y pidamos a Dios misericordia, misericordia. Miramos cómo se empotró en el Vaticano esa secta tan terrible, y además terrible lo que está pasando, profetizado por el Padre Estéfano hoy a través de la Virgen. La Virgen, que es uno de los instrumentos más hermosos para detener el brazo de la cólera de Dios, ¿no? Pero la Virgen dice que ya no puede más, no puede detener, porque la iniquidad del mundo ha crecido tanto. Entonces, en el evento vamos a tener las imágenes del Padre, la consagración del Padre y las promesas del Padre Celestial con esta vidente que vamos a llevar allí. Estamos haciendo también los conversatorios, que es muy importante, los diálogos, para recibir los testimonios de la gente y tratar de evangelizar lo máximo posible, lo que sea máximo posible. Yo hablaré allá de los atributos de Dios. El Padre omnipotente, que todo lo puede, nada es imposible para Dios. La gente tiene teorías sobre el origen del universo y realmente no saben, como dicen las revelaciones de María de la Misericordia, no saben realmente cómo el universo es una maravilla, esa danza de los planetas, esa cosa perfecta que si el Sol se moviera unos kilómetros nos tostaría o nos enfriaríamos tanto. Si la Luna se corriera a un lado sería terrible el desequilibrio. Si todo lo de los planetas, la perfección del universo, eso no es una coincidencia ni un azar que se formó por sí solo tampoco, ¿no? Sí, que unos giran alrededor de los otros y que otros, la atracción, todo eso, la ley de la atracción, lo de Newton, todo eso es una obra del Padre Celestial,
omnipotente, que todo lo puede, que nada es imposible para Dios. No. La donación del Padre es más hermosa, el dolor del Padre es una cosa que entregó a su único Hijo. Por eso es tan difícil creer que Dios cabía en un cuerpo humano y se metía en el vientre de una mujer de 15 años, de 16 años, ¿no? La toda santa, como le decía Pablo VI, es la hija predilecta del Padre, la hija predilecta del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Una teóloga muy simpática boliviana decía que San José era el vicario del Espíritu Santo. Juan Pablo II decía que la Sagrada Familia era una imagen de la Trinidad. Por eso Dios es Padre omnipotente, Dios es Padre omnipresente, está presente en todas las cosas, como decía Tomás de Aquino, en esencia, presencia y potencia, está presente en todas las cosas. Dios, Padre omnipotente, omnipresente, todopoderoso, es omnipotente. Padre de todas las luces, Padre de todos los ángeles, Padre de todas las cosas. Es el principio y el generador, Génesis 1:1, de todas las cosas. Es el término de todas las cosas, ¿no? Dice San Pablo que cuando todas las cosas sean engendradas en Cristo, Cristo devolverá al Padre todo lo que le entregó, ¿no? Es decir, toda la creación, todos los hombres y todas las cosas. Es un Padre creador. Padre bueno, dice Jesús, Maestro bueno. Dice, ¿por qué me llaman bueno si solo es bueno nuestro Padre Celestial? Y dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Una meta muy difícil, y es el camino a la santidad. Hay que correr la carrera, llegar hasta donde podamos, ¿no? Con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que es uno de los grandes regalos del Padre, que entrega a su único Hijo para salvarnos, para que el hombre tenga vida eterna. Porque después del pecado original, en la entrada al paraíso estaba cerrada y fuimos rescatados, fuimos redimidos con la muerte de Jesucristo que pagó por nosotros. Cristo murió por nosotros, pagó por nosotros y nos abrió las puertas del paraíso. Y nos entregó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había apartado de la tierra, nos dice el Génesis, porque vio que el hombre era solo pecado. Por eso vivían bajo la ley. Y la mayoría de los teólogos no entienden que la ley, esos 248 preceptos positivos y 365 preceptos positivos, al contrario, no me acuerdo bien, fueron una ley civil, una ley penal, una ley laboral, una ley religiosa, y todo para gobernar a un pueblo que no tenía leyes. Entonces tenía que tener una regulación, una ley. Otra cosa es los 10 mandamientos, que es la ley. Por eso Jesucristo no dijo, yo no vine a derogar la ley, vine a perfeccionarla. Él no vino a quitarla. Entonces, si no matarás, si uno le da un garrotazo a alguien y no se moría, pues no lo había matado. En cambio, si uno tiene la intención de matar, ya mató a su hermano. No cometerás adulterio, pues había que cometer adulterio real, físicamente, pero si ahora sí deseas a una mujer en tu corazón, ya has adulterado con ella, o a un hombre. Pero Jesucristo vino a perfeccionar la ley, pero la de los 10 mandamientos. Cuando San Pablo dice, ya no estamos bajo el pedagogo de la ley, se refería a los 365 y 248 preceptos que eran un pedagogo. Como la ley es un pedagogo para nosotros, ¿no? Las normas del tráfico, las normas de pedagogo que no cumplimos generalmente, ¿no? Como normas tributarias. Y San Pablo dice que hay que obedecer la ley de los hombres. Y Jesucristo dijo, a Dios lo de Dios y al César lo del César. Como que hay que respetar las cosas del César, las cosas del Estado, las leyes, a menos que sean leyes injustas, dice Santo Tomás de Aquino,
que no estamos obligados a llevarlas, a hacerlas. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre santo. La palabra santo viene del griego sargeo y el hebreo geset, que santo quiere decir sargeo, que es sin tierra. Es decir, que no tengamos mucha tierra aquí en el corazón, sino que tengamos la presencia del amor de Dios, que es lo más importante para todos. Padre providente, ¿no? Busquen primero el reino de Dios, o sea, la presencia de Dios en nosotros. Jesucristo distingue entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios está entre vosotros, Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y crece entre nosotros o se contrista, se entristece entre nosotros con el pecado. Se va como escondiendo entre nosotros. El Padre provee, es providente. Ocúpate de mis asuntos, yo me ocuparé de los tuyos. Uno ve esa providencia cuando el Padre Pío va a construir un hospital y le preguntaban, ¿usted qué tiene? Y sacó unas monedas, dijo, esto es lo que tengo, para construir un gran hospital. Uno ve cuando San Juan Bosco hace esa basílica tan hermosa, María Auxiliadora, y dijo, ¿qué tiene? Pues unas liras ahí, 2.000 liras, o era como 2.000 pesos, y con eso iba a construir una basílica y la construyó. Eso solamente lo ve en la iglesia uno, solamente. Las cosas de la providencia de Dios. Y cómo crece la comunidad de San Francisco de Asís reformando la iglesia, y cuando muere hay 5.000 frailes. 5.000 frailes. San Francisco entendía muchas cosas porque tenía mucha la presencia del Espíritu Santo, y al leer el Apocalipsis él entendió todo lo que iba a pasar en general. Y le lloró a Dios y le dijo que rogaba que no pasara. Y dijo, no, si tu comunidad permanece fiel, no pasará esto. Y no permaneció fiel. Hay 200 comunidades franciscanas y hay unas que son menos fieles y otras que son infieles, porque se ha filtrado la teología de que no hay ángeles, que no hay demonios, que no hay infierno, todo eso. Entonces estamos en ese Apocalipsis, y el Señor bondadoso con Francisco le decía, no, si tú, fue tan grande la obra de Francisco que hay más de 200, las clarisas, las franciscanas del Niño Jesús, las franciscanas renovados, tantas comunidades franciscanas creciendo por el mundo entero. Además hay muchos muy buenos y con muy buenas obras por todas partes, ¿no? Con obras maravillosas, y de ahí se derivaron los capuchinos y los terciarios capuchinos, los capuchinos del Padre Pío y los terciarios capuchinos. Entonces pues, es increíble, es increíble. Y hay una cosa que también Dios renovará su iglesia. Puede que no quede mucha gente, pero la Virgen en Nazaret dice, la iglesia será pobre, humilde, despojada e imitadora de las virtudes de Cristo. Pobre, humilde, despojada e imitadora de las virtudes de Cristo. Eso es una cosa muy grande, es una cosa muy importante. Y hay una cosa, que Dios es justo, Padre justo. Salmo 118, Romanos 3, 25, 26, Juan 5, 22, Juan 5, 27, Juan 5, 23. Y eso que hablábamos del Padre Providente, cuánto lo han vivido los santos y cuánto lo hemos vivido los pecadores de ese Dios santo, o sea, sin tierra, sin Dios Espíritu, Dios inmenso, Dios inconmensurable, Dios infinito, Dios todopoderoso, de la providencia de Dios. ¿Cuántas personas han vivido de la providencia? ¿No? Como le tocó vivir a María y a José. Y el sufrimiento, porque la santidad además se consigue con la caridad y con el sufrimiento, uniendo los dolores a la pasión de Cristo. A todos nos cuesta. Yo creo que a muy pocos santos se alegran con el dolor y lo unen a la pasión de Cristo y se lo ofrecen. Santos como una Catalina de Meri, que le pedía a Dios más sufrimiento para poder salvar más almas. Marta Robano, algo que los evangélicos no tienen, una mística. Místico quiere decir del misterio de Dios,
que dura 50 años sin comer, sin beber, sin dormir, paralítica y cierra, alimentada con la Eucaristía. Estos hermanos esperados que niegan la Eucaristía y se les olvida la frase de Pablo, el que come y bebe indignamente, como bebe su propia condenación. Uno no se puede condenar por comerse un pan o un poco de vino, ¿no? No. Es la Eucaristía, la presencia real. Qué bueno que pudiéramos hacer un conversatorio con Ricardo Castañón, que es un PhD en psicofisineurología, filósofo y biólogo, que hizo unas análisis de las hostias que se convierten en un filamento del miocardio y que todavía palpitan y como de un corazón ahí, como dicen, y examinada por científicos de Australia y de Nueva York. Unos milagros impresionantes que Dios le ha permitido ver y estudiar científicamente. Y Dios en esta vez no escoge videntes como los pobrecitos de Fátima, y escoge científicos para analizar sus milagros, como el milagro del anciano de ese cura que dudaba de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y Dios va a castigar el mundo en parte por muchos sacerdotes irreverentes con la Eucaristía e incrédulos. El milagro del anciano, que el sacerdote que dudaba, de pronto el vino vio que era sangre y que rebosaba sobre el mantel y la hostia, y allá se conserva en el anciano todavía, ¿no? Sí, la famoso. Padre misericordioso, nada tenemos que no hayamos recibido de Dios. Y nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada y seguimos tratando de acumular y los demás se mueren de hambre. Y dice la Virgen que si la gente compartiera aunque fuera el 5%, nadie tendría hambre en el mundo. Pero nosotros no somos misericordiosos, el corazón de Dios con el miserable. Y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué la gente se muere? Dije, porque usted es el instrumento del Padre y el instrumento de Dios para repartir lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Es por eso, simplemente por eso. La gente, y por el pecado original y por todo eso. Entonces, por eso hay muerte, no había muerte. Padre misericordioso, esa parábola de Lucas 15 del Padre misericordioso que ve al hijo que se aleja, al hijo menor, le reparte la hacienda. Entre los judíos solamente recibía la herencia del hijo mayor, pero es curioso que al hijo menor le reparte la hacienda y se aleja del Padre. Y la lejanía de Dios produce eso. Se encuentra con los cerdos, con los demonios, y come lo que comían los cerdos. Y un día, viendo esa miseria en que estaba después de haber malgastado la hacienda, dijo, en la casa del Padre hasta los jornaleros estaban mejor que yo. Sí, San Agustín define que hay 3 clases de personas, unos que son hijos de la misericordia, otros son jornaleros y otros son esclavos, ¿no? Son esclavos de Dios, que tienen mucho miedo, jornaleros los que trabajan por la paga y los que buscan a Dios por amor. Muchos buscan los dones del Señor y no al Señor de los dones, decía Santa Teresa. Entonces buscamos a Dios muchas veces por eso, y a todos nos pasa, tenemos un poco de cada una de esas cosas. Entonces es muy interesante ver cómo el Padre misericordioso, el Hijo entró dentro de sí, es decir, como dice San Pablo, que cada uno se examine a sí mismo. No se van examinando a los otros, nosotros nos la pasamos examinando y juzgando a los otros. En estos días un vidente me dijo, mire con los ojos de Dios, no se la pase juzgando a las personas, porque el que juzga soy yo. Claro, si hay una injusticia, si hay una traición, pues tome medidas, pero sin odio. No juzgue a las personas, déjele el juicio a Dios, entrégueselo a Dios. Ore por él. Sí, aquí hay personas que nos han robado cosas, que nos han
cogido los libros, que los han duplicado, triplicado, multiplicado, que los han vendido, que los han hecho muchas cosas. Yo digo, no deje que una semilla amarga entre en tu corazón y después inficcione a los demás. Dice el apóstol San Pablo, oremos por ellos, simplemente oremos por ellos. Y los juicios dejémoslos a Dios. Si sabemos que nos están haciendo cosas malas, pues tomemos medidas legales y tomemos medidas que sean necesarias, porque la ley de los hombres también hay que respetarla y hay que hacerla, llevarla a cabo, ¿no? Entonces, en estos días nos ha vuelto a pasar y entonces yo ya le voy a dar un poder al abogado para demandar por estafa, ¿no? Ya tomamos la decisión, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces lo tenemos, esperamos en el Padre de la Providencia, el Padre de todas las luces, el Padre de todos los ángeles, el Padre de todos los hombres, el Padre misericordioso. Vamos a tener una vidente muy famosa, vamos a tener un predicador que va a orar durante 1 hora por los enfermos, viene de México, ¿no? Víctor Guadarrama, que ora por los enfermos. Dios seguramente va, yo también voy a orar. Y si estamos allí, si todavía estamos vivos, no sabemos, pero va a ser un evento muy grande y yo pienso que con los acontecimientos que se avecinan podría ser el último de los eventos, que no alcanzaríamos a hacer el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe y todo eso que hacemos, pero podríamos apresurar y hacer otro más pronto, aunque fuera más corto, más pequeño. Pero el Padre, es muy importante conocer la figura del Padre, ¿no? El Padre que llama a su Hijo mi predilecto, en esas 2 veces en que se oye la voz del Padre, mi escogido, mi predilecto, el unigénito, el único Hijo que es de la misma naturaleza que el Padre y que es Dios, Jesucristo. Nadie ha hablado del dolor del Padre de desprender su Hijo desde la eternidad para meterlo en un planeta que es una molécula del universo y en el vientre de una pequeña mujer. Eso es una misericordia infinita, y que Dios se someta a eso, ¿no? Y a toda clase de sufrimientos desde niño, porque sufrió desde niño, y ella también, y San José también. Imagínense la pobreza huyendo a Egipto, migrantes, un pueblo que los odiaba, un idioma que no hablaban, que los rechazaba, donde no había trabajo. Dice Ana Catalina que San José al fin consiguió por ahí un judío que les ayudaba y les daba trabajo. Es muy difícil, fue la vida de ellos, fue muy difícil. Leí una cosa tan hermosa en estos días, que había un viento frío pegándole al niño y a ella, que lo llevaban en los brazos, y ella, yo no sabía eso, le ordenó al viento que no tocara al niño. Entonces el viento, llegó un viento tibio sobre el niño y ella siguió con el viento frío, no pidió para ella, pidió para el niño. Me impresionó mucho eso, una revelación de un vidente famoso. Y el Padre de la Justicia, que es el que vamos a ver ahora, pero sigue siendo providente y misericordioso con los que le aman. La figura trinitaria aparece en el Magnificat, en la Virgen, ¿no? Glorifica mi alma al Señor, a Dios Padre. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, el que llevaba en el vientre, ¿no es cierto? Es el Salvador de ella también. Y su misericordia se derrama, el Espíritu Santo se derrama de generación en generación sobre los que le temen, no sobre todos. Es decir, los que guardan los mandamientos, los que obedecen a Dios y respetan a Dios. No es que le tienen miedo, sino que le temen. Es obedecer al Padre, porque es el Padre como... Y como buen padre dice una carta en la Biblia, a los que yo amo los reprendo y corrijo. Entonces viene esa purificación y esa reprensión y esa corrección, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos los hombres sean santos. Yo ya no estoy orando, sino, como le decía yo a un gran amigo, por la salvación, ya ni siquiera por la conversión. Es que es muy difícil ver la conversión. Como decía el padre Rafael Garcerreros, decía, cuando alguien se confesaba y decía,
Padre, ¿cuántos rosarios? No, es que los pecados no tienen tarifas de oración, usted tiene que orar siempre. Pero sí lea Mateo 5, 6 y 7, que son el corazón del Evangelio, y vívalo. No solo léalo, sino vívalo. Solamente esos tres, el Sermón de la Montaña, y no lo hemos leído, no nos hemos sentado, estamos muy ocupados con el internet, con tantas cosas. Mateo 5, 6 y 7, y vívalo. Mire usted lo que les decía yo, haga una anamnesis, haga un test, ¿no? No juzguéis y no seréis juzgados. Ponga sí aquí o no aquí. Estamos juzgando, ¿a cuántos hemos juzgado? Pecados esos de la lengua, y que fulano es tal cosa, y que fulano tal otra, y que... Bueno, como decía un vidente en estos días, mírelos a todos con los ojos de Dios, no los juzgue, no los odie, no haga juicios sobre la gente, déjenme los juicios a mí, decía el Señor. No juzguéis y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿No? Que ese Padre misericordioso también existe el Padre justo. Y bueno, hay que amar. Es muy difícil lo del amor, ¿no? Jesucristo nos ama, se entrega por nosotros. El amor lo supera todo, dice San Pablo en Efesios, hasta el fin. El hombre debe amor a Dios, Mateo 12:30. Deuteronomio 6:5. 5:15. Es un precepto nuevo, el amor fraterno. Os doy un nuevo precepto, que os améis los otros a los otros como yo os he amado. Y nos da el más difícil de eso, extender el amor hasta los enemigos. Amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen. Yo trato de acordarme a veces por la noche de orar por los que nos persiguen, amar a los enemigos, a los que nos hacen daño. Es muy difícil, realmente es muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay ese de amor de Dios para nosotros. Es un amor paternal, pero también es el amor de Dios para nosotros, y es el amor filial de Dios Padre y de Jesucristo, el amor del Hijo, el amor a los enemigos, que es el más difícil, ¿no? Entonces, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para salvarnos. Entonces, en este evento del Padre Celestial, que va a ser en un lugar hermoso que San Rafael me ayudó a conseguir, ¿no? Nos ayudó, y que vamos a tener tantas cosas buenas. Yo al principio quería un salón de 150, pero ahora queremos unos 300 o 400 personas, porque realmente es el momento de oír las promesas del Padre, de conocer a Víctor Guadarrama, que va a orar por las personas. Yo también, si Dios quiere, si estamos ahí, si estamos vivos, porque uno hace programas a veces y Dios lo llama antes. Es un lugar muy agradable, que tiene jardines, que tiene hasta cabritas y gallinas y todo. Tenemos una cosa muy linda y almuerzos gourmet para 100 personas. Va a ser una cosa muy agradable y muy profunda. Además, vamos a ver la bendición de Dios Padre, vamos a ver las promesas del Padre, la consagración al Padre Celestial. Por favor, hágalo con toda su familia si puede, y véanos y vaya y asista, porque es muy importante todo esto de la consagración al Padre. Consagramos las familias al Padre Celestial y a todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, porque es muy importante este día, que es el primer domingo de agosto, como el Padre Celestial le pidió a la vidente, a la famosa vidente que tiene diálogo con el Padre Celestial, una fiesta. Estamos también en el tiempo de la justicia, que es el brazo del Padre, es Apocalipsis 14. Vamos a oír un día un estruendo que pasa por todo el universo, y ese día ustedes saben que es el comienzo de lo peor,
porque ya estamos viviendo cosas muy difíciles y muy terribles, ¿no? Las revueltas de Europa se van a expandir, ahora van a entrar en España, en Italia, por todas partes. Después la guerra nuclear, después la misericordia del Padre nuevamente, por la iluminación de las conciencias que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros y nos va a mostrar realmente cómo nos ve Dios y no cómo nosotros nos vemos tan buenos, ¿no? Y vemos malos a los demás, pero nosotros nos vemos buenos y mucha gente morirá de susto realmente como la ve Dios. Por eso Dios pide una confesión de los pecados. Y los hermanos esperados van a volver a la iglesia en dos momentos. Uno, en la iluminación de las conciencias, cuando se den cuenta que se han equivocado en algunas cosas. Y el otro momento, cuando vean todas esas calamidades y catástrofes terribles y persecuciones y ellos no han sido arrebatados, entonces volverán algunos pastores y la mayoría de los evangélicos se volverán a la iglesia porque vieron que no los arrebataron, para mirar desde el cielo a ver cómo el Anonymous perseguía a los santos, como dice el Apocalipsis, que perseguirá a los santos y los vencerá. Entonces ellos creen que son los santos, pero los santos son los católicos, que van desde arriba a ver cómo persigue a los católicos. No, la última profecía del eremita decía, ellos volverán a la iglesia cuando se den cuenta que no sucedió eso que estaban esperando. Ese no es el momento. El momento del arrebatamiento, y yo de pronto les explico un poco en el Congreso del Padre Celestial. Hay dos arrebatamientos y les voy a explicar. ¿Y cuáles son los momentos en que uno será tomado y el otro será dejado? Y el otro, cuando yo se levantaba en los aires al encuentro de Dios, al encuentro de la segunda venida del Señor. Muchas cosas, Padre término, Padre principio, Padre omnipotente y todopoderoso y Padre creador. Tenemos que estrechar ese vínculo con Dios, nuestro Padre, que pudiéramos gritar como ese santo, Dios es mi Padre. Ese es el orgullo. Es mucha gente tiene mucha distancia con el Padre por el miedo que le tuvieron al Padre en la tierra, por la distancia, por la ausencia del Padre en la tierra. Entonces tienen la ausencia de Dios. Hay que sanar eso, hay que liberarnos de eso, porque Dios es un verdadero Padre y realmente es el único Padre. Nosotros somos unos padres pues de sangre, genéticos, pero es el Padre que nos engendró desde la eternidad, nos pensó desde la eternidad, nos amó desde la eternidad y nos tiene destinado un paraíso y un cielo, porque el cielo es el Padre. Nadie va al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Yo tengo una teoría, que es una teoría, no sé si será cierta, que hay un paraíso, que es una creación de Dios, y el cielo, que es Dios Padre, ¿no? Es una cosa, algún día se le explicaré, no sé si tenga tiempo en el evento de explicársela, pero es una teoría realmente, confieso que no es una certeza, sino una teoría, para que no me van a acusar después de que yo dije que no sé qué, no, es una teoría que es muy interesante. Dios sigue siendo amor, amor omnipotente, amor todopoderoso, amor infinito, y de una inteligencia. Si Dios penetra dentro de nosotros, ¿cuántos son? 8.000 millones de personas en la tierra, y los que han pasado a través de la historia y de los ángeles, y le sabe el nombre a cada uno de los ángeles y a cada uno de los hombres, y conoce su conciencia y conoce su interior, porque dice mi Padre que ve en lo profundo, ¿no? Cierra la puerta y sumérgete, y mi Padre que ve en lo profundo te recompensará. Cierra la puerta al mundo y sumérjase en Dios, y Dios que ve en lo profundo te recompensará. Y nos ve a todos, y el juicio dejémoselo a Dios. Seremos juzgados en el momento de morir y en el sitio donde morimos. En muchos que no creen en Dios, la sorpresa de encontrarse con el juicio, ¿no?
Como decía el Padre Pío, muchos se acostarán y se despertarán en el infierno. Pero ojalá nos despertemos bien, aunque tengamos que pasar por el purgatorio, pero aspiremos al cielo. Muchos aspiran al purgatorio, aspiremos al cielo. Pidámosle a Dios que nos deje reparar, que nos deje, ofrezcamos los sufrimientos unidos a la pasión de Cristo, se los ofrecemos al Padre. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en reparación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Pidámosle a Dios que nos dé la oportunidad de estar en este evento y podamos compartir las promesas, el rosario del Padre, las promesas del Padre, la imagen del Padre, la imagen que figurativa, porque obviamente el Padre es espíritu y no es un viejito barbado, no, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son infinitos y todopoderosos. Dios los bendiga, los esperamos ese día a todos. Ojalá, y son cupos limitados, ya están corriendo, empiecen a suscribirse muy pronto. Que Dios los bendiga.